Cuando tú montas un proyecto donde tu conocimiento es la clave, ahí tienes que estar. Este nivel de consultivo que piden lo tiene quien lo ha creado. Es lo que intento con mis proyectos, que el equipo sea en el proyecto. Normalmente los autónomos que están empezando a ser empresa difícilmente te van a dar una línea de crédito. Lo que me costaría delegar con cliente B2B, con B2C no, pero con B2B, es la parte de coger a una persona para que te venda, ¿sabes? O sea, es error porque también creo que hemos tenido las dos experiencias parecidas con personas que te venían para vender y después no te venden. Y yo mismo lo he podido ver también en mis carreras y creo que tú también, ¿no? ¿Cuándo es bueno incorporar a esta persona de solo ventas, ¿sabes? Porque ¿es el CEO tiene que vender o tiene que vender una persona comercial? Yo creo que hay un momento en el que tienes suficientemente paquetizados tus servicios y tienes un posicionamiento suficientemente bueno con tu marca para que pueda alguien ir a vender por ti. Eso no significa que tú no tengas que aparecer en algún momento en este proceso de venta. En la empresa anterior, por ejemplo, había un proceso comercial estructurado y yo, juntamente con el CEO en ese caso, no aparecíamos hasta el final de la venta y si era necesario. Es decir, ya había había tipología de clientes, diremos, y la tipología A tengo que aparecer yo, pero ya simplemente para conseguir cerrar la venta, porque ya piden una venta más consultiva y este nivel de consultivo que piden lo tiene quien lo ha creado. No lo tiene otra persona. Pero hay otro tipo de clientes, o le diremos pues con un perfil más pequeño o con unos servicios más sencillos que el equipo de ventas lo puede realizar perfectísimamente. Entonces aquí creo que es muy importante generar patrones de tus clientes. Esto cuando arrancamos que decimos el buyer persona, yo sé persona, esto no se acaba nunca. O sea, cuáles son tus diferentes buyers para tus diferentes servicios y ver si es necesario que tú entres en ese sistema de ventas o no. Y lo ideal, ya hemos hablado de delegar, de equipos, lo ideal es que no seamos un cuello de botella en las ventas, porque si no sí que no se puede crecer. Entonces, que simplemente acabemos entrando en aquellos que son clientes, le llamaremos, no me gusta poner diferentes niveles, pero top, ¿no? Que necesitan que tú vayas a hacer esta venta consultiva. Si no, no hay crecimiento. Sí, los de high ticket o los de low ticket, ¿no? Sí, por ejemplo, lo estaba pensando y en Fundado, por ejemplo, era empresa de subvenciones. Ahí, por ejemplo, yo no participo en nada de la venta, nada. Quizás traigo algún lead que me vienen de diferentes fuentes y ya está, pero ya está todo sistematizado. Sin embargo, en clientes de high ticket, ¿no? Proyectos europeos, consorcios, licitaciones que tengamos que hacer, ¿no? O sea, cosas más grandes, sí que ahí ya me meto yo directamente, ¿no? Lo que pasa es que es como hacemos todo este traspaso a otra persona, ¿no? O sea, dejar que dependa todo tu negocio de otra persona es complicado, ¿no? Por lo cual yo creo que el CEO siempre tiene que estar vinculado de alguna manera en la venta, ¿no? Porque es principalmente uno de los puntos que tiene que tocar como tal. Yo creo que depende del negocio. Creo que ahora estamos hablando desde nuestras experiencias y tenemos un tipo de negocio que podemos llamar, le llamaremos consultoría. Entonces, las consultorías al final, los socios son los que salen a vender. Es la estructura que ya funciona así porque es una venta consultiva, como bien decía. Pero, ¿y si montas una cafetería? Tienes que estar. Amancio Ortega sale a vender. Entonces, creo que depende del proyecto, tiene más sentido o menos la función del CEO como vendedor. Entonces, cuando tú montas un proyecto donde tu conocimiento es la clave, ahí tienes que estar. Ahí tienes que estar. Pero si realmente queremos hacer este paso de autónomo a empresa y no tener solo una empresa, sino tener 10, tú no puedes estar en 10 vendiendo. Es inviable. Entonces tú tienes que sistematizar esto y lo que tienes que hacer es justamente compartir tu conocimiento para que haya alguien igual o mejor que tú en la empresa y que se sienta la empresa suya para que tú confíes plenamente en que pueda venderla y pueda dar la cara por ti y por tu proyecto, ¿no? Yo justamente es lo que intento con mis proyectos, que el equipo sea en el proyecto. Entonces, incluso hay veces que se generan nuevas líneas de negocio que yo ahora mismo, yo tengo líneas de negocio en mutuos que creo que no sería capaz de venderlas igual que personas del equipo, porque están basadas en el talento del equipo. Entonces, cuando tú haces crecer la empresa, creo que también tienes como que
delegar parte de este control de los servicios para que fluyan un poquito con las personas. Pero obviamente si tú vendes un servicio en el que tu conocimiento es la clave, este sistema de ventas es más complicado del que te puedas desatender 100% y desaparecer. Es complejo. Claro, está claro, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora con de autónomo a empresa, nosotros, por ejemplo, no estamos, ni tú ni yo, haciendo venta con cliente, sino que tenemos un departamento, ¿no? Que es el de atención al cliente /ventas /marketing, ¿no? Que lo que hace es que coge una persona, llama, después otra persona la inscribe y después otra persona hace el curso, ¿no? Y lo está sistematizado. Exacto. Y está funcionando perfectamente. Yo creo que hay una parte también de en qué momento tú puedes empezar a delegar ese punto, ¿no? Que era un poco por lo que también creo que es la pregunta, ¿no? O sea, está claro que tú en algún momento lo tienes que dejar correr, ¿no? Pero ¿en qué momento? ¿Sabes? Y para mí aquí hay un tema que no se explica mucho, pero un tema de deuda, ¿vale? Ajá. El tema de la deuda es más importante de lo que pensaba y ahora nosotros mismamente lo estamos empezando a vivir bastante intensamente, ¿no? Imaginémonos que, como decimos, ¿no? Tenemos una proyección de 800.000, 1 millón, ¿no? ¿Y qué pasa? Que tú, para poder crecer, necesitas también poder tener un cash para poder aguantar esta deuda que tú vas generando. Por ejemplo, alquilamos un espacio, son 2.000 euros un espacio, y claro, tú tienes que poder disponer de 2.000 euros para el espacio, también de 2.000 para el formador y también para mantener toda la estructura, que son costes que tú no tendrías tan asociados si no, pero como te vienen proyectos más grandes, tú los tienes que empezar a pagar, ¿no? Por adelantado incluso. Entonces, hay un momento que te quedas sin cash o no, depende del cash que tú hayas podido generar antes, ¿no? Pero para no quedarte sin cash, este punto de poder trabajar con los bancos de manera muy cercana para poder abrir estas líneas de crédito, estos préstamos y demás, para poderlo hacer. Pero hay un tema que no te explican tanto, y es que normalmente los autónomos que están empezando a ser empresa, con una antigüedad de 1 año o 2 años, difícilmente te van a dar una línea de crédito. Al menos que no hayas tenido mucho volumen de facturación, que en nuestro caso sí que ha sido uno de los puntos, pero una micropyme que empieza y factura 20.000, 30.000, 40.000, 50.000 euros, muy complicado. Pero bueno, hay que avalar entonces. Claro, o bien buscas un aval, ¿no? Que es el punto que o bien te puedes avalar tú como autónomo haciendo este punto, que puede ser una opción, o bien tener liquidez suficiente la empresa para poder pedir un aval, o bien, en nuestro caso, tenemos fortuna, pero como son licitaciones, son públicas, es muy complicado que un consorcio o una licitación no te pague, ¿no? Por lo cual es más fácil poder conseguir esta línea de crédito, ¿no? No siempre. Sí, pero no siempre, porque entonces hay otra vía que es ¿no? el que te avance en la factura. Es decir, hay muchas vías. Exacto. Que dependiendo de la fase en la que estás, puedes mirar. Y el banco está dispuesto a darte todas estas opciones, porque hay veces que pensamos, el banco me va a engañar. Entonces, mi gestora Lola dice... Sí, oye, mira, Ana, pues la póliza en el momento en el que estás es lo ideal. Luego está la línea, pero hasta que no llegues a este momento no vale la pena, porque la línea es más barata, pero ahora mismo no te lo recomiendo, porque tal, porque cual. Y entonces te da todo el detalle. Y no tenemos que tener miedo a verlo. Pero esto, por ejemplo, el avanzar facturas, simplemente el mirar y hacer 4 números vale la pena. O sea, yo, por ejemplo, estaba en un momento en que decía, vale, hago una aportación de capital como Ana a la empresa o le pago al banco. Y de primera, si yo te lanzo esta pregunta, la mayoría de personas cuando yo hablaba de estos temas, digo, bueno, pues metes tú el dinero, ¿no? Si lo tienes, ¿para qué le vas a pedir al banco dinero? Hombre, si lo meto, luego sacarlo, hay que pagar un porcentaje mucho más elevado que el que te pide el banco. Entonces, no tiene sentido. Pero esto no lo vemos de primeras. Pensamos, bueno, pues yo voy metiendo... Ya, pero luego para sacar tienes que pagar los impuestos. Eso es muy clave. Hay un punto que, si hablamos de autónomos a empresas, que es un nicho muy concreto y que es un proceso natural en muchos casos, ¿qué pasa si no te
pueden dar una póliza de crédito, una línea de crédito y demás, ¿no? ¿Qué pasa en ese momento? O bien, como tú dices, buscas un aval y si no puedes encontrar un aval por lo que sea, hay una opción que es apalancarte en las ayudas públicas, ¿vale? Por ejemplo, hay una que es de ENISA, por ejemplo, o CEDETIS, ¿no? Que lo que te dicen es, mira, tú si quieres 25.000 a 75.000 euros, si tú tienes en el banco esta cantidad de dinero, yo te pongo la misma, o sea, yo te doblo la cantidad, ¿no? Pero si tú tienes 75.000 euros, ellos te van a poner 75.000 euros más, ¿no? Es un préstamo, en este caso, que te ponen, ¿no? Eso es en el ENISA. Pero te tienes que convertir en pyme innovadora para poderlo tener, ¿vale? Eso es una opción para las startups o para las empresas que están empezando. ¿Por qué? Porque si tienes un factor innovador, que es fácil de justificar un factor innovador, eso te permite que es una línea es un préstamo, ¿no?, que te dan, pero que es del Estado. Y ellos corren el riesgo de que quizás no se lo puedas devolver. Se lo tienes que devolver. Pero quizás... quizás... Y en la empresa anterior no lo devolví. Pues, Cerramos la empresa antes. Pues no sabía eso. Por ejemplo. A ver, ¿qué pasó ahí? Es que ahora has dicho ENISA y CEDETI y aquí, lo siento, pero te tengo que llevar un poco la contraria. Tiene un lado muy bonito, pero luego tiene un lado muy malo. En la empresa anterior la cerramos por pedir un CEDETI, cuando no deberíamos haber pedido ese CEDETI, porque justamente se vende muy así, ¿no? Uy, sí, ayudas y luego el préstamo y lo devuelves al 0%. Bueno, pero hay que devolverlo, ¿no? Hay que hacer los números muy bien, porque si no luego te puedes pillar los dedos, y estamos hablando de cantidades que parecen pequeñas pero son muy grandes, porque si tú me dices 25.000 euros, quizá dices, bueno, no es tanto, pero te dan 25.000 si tienes 25.000. Normalmente, si tienes 25.000, quizá puedes ir tirando, ¿no? Entonces, realmente necesitas esos 25.000, los vas a invertir como tocan. Es que tú lo ves muy obvio, pero sabemos que aquí nos falta mucha cultura financiera. Entonces, 25.000, y que hemos dicho que los planes nunca se cumplen. Entonces tú dices, no, por estos 25.000 los invierto aquí, y lo voy a multiplicar por 3. O no, porque el canal no era el correcto, porque estás empezando y te has equivocado de buyer, porque te puedes arriesgar. Entonces, aquí yo siempre recomiendo el tener muy claro a quién prefieres deberle dinero y de qué manera, ¿vale? Si le prefieres deber dinero al banco, primero no te emociones pidiendo dinero, o sea, muy bien los cálculos, pide el mínimo que necesitas para hacer el crecimiento, no te emociones. ¿Quieres un ENISA? Vale, el ENISA lo puedes devolver o no, porque entonces, ¿cuál es el riesgo? Que el ministerio entre como socio en tu empresa. Bueno, es un socio que no molesta mucho, diríamos, ¿no? Entonces no es un mal socio tampoco, que yo tengo emprendedores que lo han hecho, pues no lo pago. Nosotros entramos en concurso de acreedores y fuimos a negociar la deuda, porque cuando tú entras, esto es un mundo también, pero entras en concurso de acreedores, negocias la deuda. ENISA dijo que prefería no negociarla. Esto nos lo quitamos de encima, por ejemplo. O sea, y hay un porcentaje muy elevado, no voy a decir el número porque no quiero mentir, pero está entre el 80 y el 90 de empresas que no devuelven los ENISA. Entonces, perdón, ENISA, se los escucháis, pero es una realidad, pero es que es el porcentaje de empresas que muchas veces fallan. Entonces hay que gestionarlo muy bien. Y luego el CEDETI, te dejo que lo expliques si quieres antes de que te diga lo que pasó con el CEDETI, que no has entrado al detalle. Explícalo tú misma, ¿cómo fue el CEDETI? Mira, nosotros pedimos un CEDETI porque en este caso teníamos una plataforma digital y queríamos evolucionarla, y para ello necesitábamos pues personal cualificado para hacer esto, y sabemos que los developers son caros. Entonces, CEDETI era perfecto porque te ayuda con esta parte de I+D, de tecnología. Es una parte a fondo perdido, pero otro que tienes que devolver. ¿Cuál es el riesgo de CEDETI? Que no te lo dan todo por avanzado. Tú tienes que ir cumpliendo unos hitos, pero para cumplir esos hitos tú le tienes que pagar el sueldo a la gente. Entonces tienes que hacer los cálculos diciendo, con lo poco que me dan al inicio y lo poco que puedo ir desarrollando, yo ya puedo ir vendiendo suficiente como para devolverlo. O tengo otras estrategias alrededor, que es el banco, que es una ronda de inversión, que es no sé qué. Entonces creo que los CEDETIs están muy bien cuando ya estamos en fases más avanzadas. Sí. O sea, es una ayuda, es otra ayuda a gestionar adecuadamente el dinero. Pero
me encuentro un discurso de NISA, CDTIs al mismo nivel y para mí no es lo mismo. O sea, NISA te puede ayudar en una fase inicial, CDT te puede matar. Hablando con justamente la consultora que nos llevaba a todo este tipo de préstamos participativos, de ayudas, nos decías que nosotros la mayoría de CDTIs lo hacemos para empresas industriales. Que ya tienen un volumen. Claro, entonces tienes una parte a no retorno, esto te ayuda a un crecimiento, te puedes ir gestionando el dinero porque me va a ir entrando, lo devuelvo cuando quiero, tengo en cuenta el porcentaje de interés que es muy bajo y juego con ello. Lo que sí es, pero sí que es verdad que al final es como, o sea, no es lo mismo, pero es, o sea, tú siempre tienes que hacer los números, es decir, sí. Los números los tienes que hacer siempre, tanto si es una ENISA, porque es un CDT, como si es un préstamo a un banco, o si tú mismo te aportas capital o es una ronda de inversión. O sea, que digo que hay opciones para financiarte, ¿vale? Pero obviamente lo que tú has hecho es hacer los números para ver que eso realmente te salga bien.